tal? Muy buenas noches. Se cumplen 4 años de la expedición del decreto que reglamentó el cannabis para uso médico y científico. Pero este decreto está a punto de cambiar, de transformarse para productores, empresarios y hasta para consumidores. Para entender estos cambios, el decreto actual que está rigiendo y el que se va a transformar, hemos invitado esta noche a la doctora Lina Naranjo, especialista en Derecho de Tierras. Doctora Lina, muy buenas noches. Adriana, muy buenas noches para usted y para toda la teleaudiencia de Más Allá de la Noticia. Bueno, doctora Lina, usted es especialista en este tema y vamos a entrar en materia. ¿Qué pasa con el decreto actual y qué pasa con el decreto que se está trabajando, que aún está en borrador? Bien, Adriana. Como usted bien lo dice, desde 2017 en Colombia se reglamentó la actividad del cultivo y la producción de cannabis con fines médicos y científicos, y ese decreto, a partir de muchas solicitudes de los empresarios y de la comunidad en general, está muy próximo a ser reformado. En días pasados recibimos un proyecto de modificación de ese decreto que, la verdad sea dicha, trae bastantes novedades, no solo para quienes ahora pretenden ingresar en el negocio del cannabis con fines médicos, científicos y ahora industriales, sino también para quienes hoy en día ya son titulares de esas licencias. Para ellos también vienen cambios muy importantes que de alguna manera van a afectar el día a día de su negocio. Hablemos, doctora, entonces de esos cambios. ¿Dónde radican esos cambios? Bien, un primer cambio importante es que actualmente tenemos 4 tipos de licencias: producción de semillas, cultivo de cannabis psicoactivo, cultivo de cannabis no psicoactivo y fabricación de derivados, que es específicamente para la fabricación de derivados de cannabis psicoactivo. Una primera gran novedad es que ya el nuevo decreto no trae 4, sino 7 licencias, y dentro de estas hay una nueva que es la de producción de derivados de cannabis no psicoactivo, con el detalle, por decirlo de alguna manera, que no solamente la van a tener que sacar quienes quieran empezar a partir de este momento, empezar a fabricar derivados, sino que los empresarios que a hoy, con base en una licencia de cultivo de cannabis no psicoactivo, están produciendo derivados, van a tener que sacar esa licencia. El decreto habla de un periodo de transición de 6 meses para que ellos obtengan esa nueva licencia. Doctora Lina, ¿cuáles son las dificultades que se le presentan a las empresas para poder acceder a este mercado? Bueno, es un mercado que realmente requiere una fuerza de capital importante. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de obtener la licencia, hay que comprender que es un producto de nivel medicinal, y eso implica que no lo podemos cultivar como cultivamos cualquier otro producto, como cultivamos una flor. Esto tiene que tiene que producir un producto final, bien sea la flor para el cultivador o bien sea el derivado para quienes van a fabricar medicamentos u otros productos de tipo medicinal. Tiene que ser un producto absolutamente inocuo y además tiene que cumplir unas certificaciones, y esas certificaciones tienen unos costos. Se requiere un equipo de profesionales que asesore. Pero adicionalmente la exportación, que es uno de los elementos más llamativos para los empresarios o de las actividades más llamativas para ellos, realmente es muy compleja, la verdad sea dicha. Y lo que hemos encontrado en el proyecto de decreto que está muy próximo a salir es que, si bien se precisan algunos aspectos, no se facilita el proceso de exportación, y ese es realmente el mercado más llamativo para los empresarios en Colombia. Doctora, y toca usted un tema importante, y es el económico, porque se necesita de músculo financiero. Sí. Y mire este tema, también dicen ellos, los bancos no nos prestan, es otra, digamos, dificultad que presentan. Claro, hasta hace muy poquito inclusive ni siquiera les abrían cuentas. Y hoy en día, aunque solamente tenemos conocimiento de 2 o 3 bancos que les están abriendo cuentas, les piden las licencias. Entonces, el periodo que hay entre que los empresarios inician el proceso para licenciarse hasta la obtención de las licencias es un periodo bastante grande. Podemos estar hablando de 8 meses, 1 año, año y medio. Ha habido empresas que se han demorado hasta 2 años en obtener sus licencias, y en ese momento no les abren las cuentas como empresas del sector
sector del cannabis. Entonces, usualmente, ellas en sus certificados de Cámara de Comercio no mencionan la palabra cannabis, pero aún teniendo la licencia son muy pocos los bancos que les están permitiendo abrir cuentas. Y para los préstamos es todavía más complejo. Estamos hablando de que les exigen capitales, por ejemplo, de 3.000 millones de pesos. Entonces, uno pregunta, si un empresario tiene en su flujo de caja 3.000 millones de pesos, pues difícilmente va a tener, o por lo menos no va a tener la misma necesidad de un crédito de la que puede tener un empresario mediano o pequeño. Claro, y ahí viene una pregunta importante. Si una persona natural o jurídica con músculo financiero quiere entonces hacer parte de esta economía emergente, ¿qué requisitos debe cumplir, doctora Lina? Bien. Ahí vale la pena precisar que es distinto cuando es una persona natural de cuando es una persona jurídica. No solamente en cuanto a los requisitos, pues los requisitos aumentan obviamente al ser una persona jurídica, porque entonces ya tiene que acreditar la existencia y representación legal de su empresa, la de los socios, la composición accionaria y demás, sino que en la operación tiene diferencias. Por ejemplo, el empresario persona natural no puede transferir la licencia. De hecho, ninguno puede transferir la licencia, pero hay una diferencia. Cuando la titular de la licencia es una persona jurídica, no puede vender la licencia, pero puede cambiar la composición accionaria de la empresa, que es el mecanismo al que muchos han acudido precisamente para atraer inversionistas. La persona natural tiene muchas más dificultades. Ahora bien, los requisitos, digamos, elementales, sí, la identificación, demostrar pues que no tiene antecedentes penales asociados a narcotráfico o a cualquiera de las formas pues como de financiación del terrorismo o de dineros ilícitos, demostrar pues adecuadamente el acceso al predio, bien sea porque es propietario, entonces probarlo con su certificado de cámara de Oficina de Registro de Instrumentos Públicos con el folio de matrícula inmobiliaria, o puede también tomarlo en arrendamiento, entonces deberá demostrarlo. Hay que acreditar que el predio no tiene una serie de determinantes ambientales o restricciones ambientales que impiden que se pueda desarrollar allí. Hay que iniciar el proceso. Y para adelantar el proceso de licenciamiento es necesario presentar una serie de protocolos que se exigen dependiendo del tipo de licencia. No es lo mismo si estamos hablando una licencia que tenga que ver con cannabis psicoactivo a la que tiene que ver con cannabis no psicoactivo. Obviamente es mucho más exigente. Pagar el valor de las licencias, que también difiere si estamos hablando de cualquiera de las cuatro, de las que tenemos a hoy, cada licencia tiene un costo distinto, y la recomendación para quienes quieran hacerlo es que se asesoren de un equipo completo, no de un profesional, sino de un equipo. Estos son equipos que requieren abogados, agrónomos, los expertos en seguridad, en la parte química. Ya dependiendo del tipo de licencia a la que se quiera aplicar, se determina cuál es el equipo de profesionales que deben asesorar. Y usted habla, doctora, del tema de las exportaciones, que es, digamos, la gran expectativa de los empresarios de esta industria. Esta cifra, entre 3.000 y 17.000 millones de dólares, es como las expectativas de las exportaciones del cannabis medicinal. Entonces, con estas cifras vamos a darle paso a una nota en donde el doctor Luis Pérez Gutiérrez, exgobernador de Antioquia, propone que los cultivos de coca se conviertan en cultivos de medicina. Uno de los más ambiciosos planes futuristas para Colombia es la siembra de marihuana con fines medicinales y así reemplazar los malvados cultivos de coca que tanto daño le han hecho a nuestro país. Sustituir los cultivos de la coca con cultivos de cannabis medicinal. En síntesis, la coca o los cultivos de coca deben ser reemplazados por cultivos de cannabis medicinal. La marihuana medicinal cada día tiene más impactos para mejorar la salud de pacientes que tengan patologías como el cáncer, la esclerosis múltiple, el Alzheimer, la epilepsia y un número muy grande de enfermedades. Y un paso grande en este proceso es la parte jurídica y legal que el tema requiere. Colombia ya legalizó la marihuana medicinal. La marihuana medicinal ha sido despenalizada y aceptada en más de 60 países del planeta. Los campesinos
los podemos organizar en cooperativas campesinas productoras de ese cannabis medicinal. Los sembrados producen rápido, en meses, y desde las cooperativas se podría producir aceites, flores secas, lo que llaman extractos de cannabis medicinal y demás insumos para la industria farmacéutica. Con proyectos como este, Colombia podría pasar de la maldición de la coca a la bendición de los campesinos y el país entero. Con alegría hay que decir que si reemplazamos la coca por cultivos de cannabis medicinal, podríamos estar ante el mayor ambicioso proceso de paz que se haya realizado en Colombia. Lo escuchaba usted, doctora Lina, al exgobernador de Antioquia hablando entonces de esta posibilidad, esta propuesta de sustituir cultivos de coca por cannabis medicinal. ¿Qué piensa de esto, doctora Lina? Completamente de acuerdo, pero sí necesitamos que el gobierno impulse más esa posibilidad, porque desafortunadamente ese punto, si bien es abordado tanto en el decreto 613, que es el vigente, como en el proyecto, realmente la norma no dice más allá de que quienes deseen hacer su transición de cultivos ilícitos a cultivos legales, igual deben sacar la misma licencia, deben eliminar, o sea, usted no puede convertir el cultivo que hoy tiene ilícito, pasarlo a ser lícito, no, usted tiene que erradicar ese cultivo y hacer todo el proceso, pero lo que yo no encuentro en la norma es realmente unos estímulos claros, concretos, para que esa transición sea atractiva para quien hoy está en ese cultivo de uso ilícito, sobre todo porque es que entre que lo erradica y que saca la nueva licencia le puede pasar fácilmente 6 meses, 1 año, que no son los términos de la ley. O sea, la ley habla de 30 días, pero no conozco el primer caso en el que se hayan cumplido los 30 días. Entonces, ¿usted qué planteamiento le va a hacer a ese campesino? Porque aquí estamos hablando fundamentalmente de campesinos. Sí. ¿Usted qué planteamiento le va a hacer a ese campesino para que deje hoy ese cultivo ilícito y se siente a esperar 1 año o año y medio? Y la norma tampoco trae más estímulos ni tarifas preferenciales para ellos. Entonces, tiene todo el potencial que plantea el doctor Luis Pérez, pero realmente sí faltan unas decisiones más claras y conducentes a ese objetivo. Y también lo hablábamos, doctora Lina, celeridad, completamente celeridad en este proceso. ¿No se ha dado esa celeridad? No, Adriana, lamentablemente no. La norma dice que el Ministerio o el INVIMA, si se cumple con todos los requisitos, debe expedir la licencia en 30 días. Ese mismo término debería aplicarse para cuando usted le han hecho requerimientos, porque si no los cumple, entonces viene un proceso donde se le hacen unos requerimientos para que aporte la información o documentación que falte o clarifique lo que para ellos no es claro. Entendiendo el sentido de la norma, deberían aplicarse los mismos 30 días. Y estamos hablando de personas o empresarios que han recibido la visita del ministerio, que es lo último que ocurre antes del otorgamiento de la licencia, y pasan 6, 7, 8, 9 meses. Nosotros tenemos en este momento empresarios que radicamos la licencia el 2 de diciembre y a hoy ni siquiera han proferido ni requerimientos ni otorgamiento de la licencia. Entonces sí necesitamos celeridad. Bueno, vamos a un corte de comerciales, pero volvemos con este gran tema y los impactos económicos en el territorio y en Colombia. Ya volvemos. Estás viendo Más allá de la noticia. Conozca los temas que están marcando la agenda económica de la ciudad, la región, el país y el mundo. Manténgase actualizado con los movimientos financieros, precios de la canasta básica familiar, precios del dólar, economía del hogar y mucho más. El peso del peso, sábados a la 1:30 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves. Mucho gusto, soy Berraco. Aquí yo impongo mi ley. Aquí yo tengo a Galleta y yo soy el nuevo rey. Mucho gusto, soy Galleta, alguien que en el verso innova, y los invito a que vean el de repente la trova.
En Telemedellín te leemos y te escuchamos. Si tienes una petición, una queja o un reclamo, puedes ingresar a nuestro sitio web www.telemedellin.tv. En la barra superior, haz clic en la opción Genera una PQR. Clic en Formúlanos una PQR y allí podrás elegir el asunto que necesitas tratar. Felicitación, petición de documentos, petición de interés particular, queja, rectificación, petición de consulta, petición de información, petición de interés general, reclamo o solicitud de cotización. Si por algún motivo no tienes acceso a la página web, puedes comunicarte al 448-9590, extensión 204. Allí el personal encargado te ayudará a formular la PQR a través de la plataforma. Para lograr darle vida a una escultura, el artista debe sentir que el arte es parte de su ser. La escultura es una extensión de mi ser y es completamente inseparable de mí. Este domingo en Escultur, César Giraldo. Por Telemedellín, aquí te ves. Oscar Mario Correa y Germán Mendoza te acercan a un espacio para analizar los hechos políticos más relevantes, en un programa semanal con los protagonistas de la vida política local y nacional. Los sábados a las 6:30 de la tarde por Telemedellín, aquí te ves, Panorama Político, porque es necesario hablar de pedagogía política. Los temas de la política son tratados con un lenguaje sencillo y claro. Panorama Político, los sábados a las 6:30 de la tarde por Telemedellín, aquí te ves. Camino al barrio, camino. No había agua, no había luz, no había nada. Nosotros cocinábamos con leña, hacíamos un fogón con adobes o con piedras. Donde una comunidad no tenía ni el agua, ni alcantarillados, ni escalas, ni el gas, ni el mejoramiento de vivienda. Llegar a ciertas zonas de la ciudad es complicado por las condiciones geológicas que vivimos, pero tratamos de llegar a todas las zonas que nos lo permita el plan de ordenamiento. Cuando la gente se une, cuando la gente está trabajando en pos del bien común, nos permite a nosotros llegar de una manera mucho más fácil y atenderlos mejor. Cuando tenemos este servicio, nos vamos a sentir unas familias felices. No, pues estoy en la gloria. ¿Te puedes imaginar? Camino al barrio, camino. Quizás el nombre de la Avenida de la Playa sea el más acorde para cualquiera de las calles de la ciudad, ya que bajo su pavimento alberga la Quebrada Santa Elena, que marcó la historia de la ciudad. La Casa Barrientos es uno de los lugares mágicos de Medellín, que a pesar de ser real, también se ha convertido en un mito de la ciudad de antaño. Medellín me enamora. Miércoles 8:30 de la noche por Telemedellín, aquí te ves. Estás viendo Más allá de la noticia. Retornamos en Más allá de la noticia con la reglamentación del uso del cannabis medicinal. Y vamos de una vez, doctora Lina, a revisar las cifras económicas, el impacto económico de esta industria emergente. Vamos a revisar cifras, doctora, a ver si usted está de acuerdo con esta investigación que nos entregó la Universidad de los Andes. 2016, Colombia legaliza el cannabis, la marihuana. Más de 60 países la despenalizaron, lo decía ahorita bien el doctor Luis Pérez, coincidimos con esa cifra y con ese número de países que hoy están con la despenalización. En el mercado, hoy en 2020 generó el año pasado 25.000 millones de dólares. Y el estimado, yo voy a leerla si usted me da su apreciación, a 2024 generaría 42.700 millones de dólares y a 2027 unos 90.000 millones de dólares. Esto si se da la celeridad de la que hablábamos antes de entrar a comercial. ¿Qué piensa de estas cifras, doctora Lina? Adriana, la verdad es que esas cifras sí han sido estimadas, pero no son únicas. Si uno mira, por ejemplo, las últimas cifras de Fedesarrollo,
que ese fue un estudio publicado en diciembre de 2019, ya esas cifras bajan un poco. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Que desafortunadamente ha sido más rápido el proceso de la oferta que de la demanda. Aún sigue habiendo muchas dificultades en el proceso exportador y en muchos países. Y aquí es muy importante que los empresarios tengan claro, no se trata simplemente de producirlo, se trata de producir o una flor o un derivado que cumpla con esos estándares medicinales, que tenga las certificaciones del caso. Si estamos hablando en el proceso de cultivo de la flor, unas buenas prácticas agrícolas. Si estamos hablando del derivado, que tengan unas certificaciones en buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de laboratorio, porque si no, no van a poder acceder a esos mercados internacionales. Y es fundamental conocer la legislación de cada país. El mercado particular del THC se ha movido mucho menos porque la despenalización para los usos medicinales no significa que todos los países estén estandarizados. Muchos han solamente despenalizado el no psicoactivo. Entonces eso tiene bemoles. Perfecto, vamos a seguir revisando las cifras, doctora Lina. Único sector en el mundo que crece entre el 20 y el 30% anual. Esas son cifras impresionantes que dan cuenta del crecimiento al que podría llegar esta industria, doctora Lina. Claro, es que pensemos solamente en nuestro vecindario. Cuando nosotros legalizamos en Colombia los usos medicinales del cannabis, estamos hablando de los años 2016-2017, que son el de la ley y el del decreto, fuimos los segundos en el vecindario. O sea, antes de nosotros Uruguay. Después de Uruguay. Después de Uruguay. De ahí hacia acá, después de nosotros, ya también legalizaron Brasil, México, Ecuador, Perú. Eso solamente aquí hablando como de los vecinos más cercanos. Y lo mismo ha ocurrido en muchos otros países, en Europa, en Estados Unidos. Cada vez son más los estados que van despenalizando, porque tengamos presente que Estados Unidos, al ser federal, pues, y el tema del cannabis en Estados Unidos, la despenalización ha sido estatal. Entonces no todos los estados han despenalizado. Pero ciertamente creo que esas cifras son bastante acercadas a la realidad. Muy bien. Esta cifra la vamos a revisar en detalle, doctora Lina. Sí. Porque tenemos este dato de la Universidad de los Andes: 1 litro de extracto de cannabis medicinal alcanza en el mercado internacional unos $30.000. ¿Cómo está esa cifra hoy? ¿Usted qué piensa, que es experta en el tema? Mire, de esa cifra se hablaba en 2016 y 2017. Hoy es difícil sostener esa cifra como el valor aproximado del litro. Ese último estudio de Fedesarrollo que yo le refiero, que es de diciembre de 2019, habla de cifras entre $7.000 y $15.000. Por lo mismo, porque ha crecido la oferta, ahora necesitamos que crezca la demanda, que es la que no ha ido creciendo al mismo ritmo. Seguramente cuando la demanda también se dispare, porque aumente la investigación, porque los laboratorios se dediquen en forma a producir los medicamentos con este cannabis, pues seguramente que las cifras van a volver a subir. Pero hoy no está valiendo $30.000 el litro. Doctora, el pasado 2 de diciembre la ONU reconoció las propiedades terapéuticas del cannabis. Esto da cuenta de lo que ha crecido este tema. Y no solo para los seres humanos, ya sabemos en el tema del cáncer, el Alzheimer, la epilepsia, digamos en estas patologías. Se habla incluso ahora de los temas de los animales, cómo el cannabis medicinal también le está sirviendo a los animales. Veamos la siguiente nota. Los animales tienen un sistema endocannabinoide que, teniendo una terapia de soporte a base de cannabis, ayuda a ese sistema conformado por la columna vertebral para superar o mejorar algunas enfermedades que puedan presentarse en el animal, al ser una terapia de soporte que trabaja tratamientos completos. No significa que por dar una gota de cannabis voy a dejar de dar un antibiótico o unas vitaminas o algunos otros medicamentos que sean específicos para la enfermedad, sino que al contrario, lo vamos a administrar según las necesidades para que nos potencien o para que nos beneficien de otro tipo de formas. Con el pasar del tiempo se puede quedar solo con terapia natural. Al principio al animal se le debe dar el cannabis acompañado de otros medicamentos y una buena alimentación. Así puede ir disminuyendo poco a poco los medicamentos hasta lograr tratarlo solo con cannabis y evitar efectos secundarios como la gastritis o enfermedades renales. El trabajo de un full spectrum va a ser muchísimo más
más completo y el trabajo va a ir específicamente para ciertos receptores que tenemos en nuestro organismo. El sistema endocannabinoide, como yo les decía, es el que envía la información a otros y como aporta, o mejor dicho, dice, venga, trabajemos juntos, va a hacer que los órganos, o mejor dicho, se genere una biorregulación a nivel orgánico. De la flor de la marihuana extraen los cannabinoides. Son cerca de 200 productos que tienen beneficios para la planta y que ayudan a mejorar el tratamiento de los animales a base de cannabis. Hablemos, doctora Lina, de estas propiedades terapéuticas. Mire esto cómo se amplía, ¿no? Y eso que no hemos hablado de cantidad de usos que tiene el cannabis en la industria, que es otro tema grandísimo. Pero hablemos un poquito de este tema, de esta nota que acabamos de ver de estas propiedades terapéuticas. Mire, es que yo quiero complementar algo, no solamente los animales, todos los mamíferos, y eso nos incluye a nosotros. Todos tenemos un sistema endocannabinoide que tiene dos características, pues, para comprensión. Una, producimos cannabinoides, nosotros producimos cannabinoides, pero adicionalmente ese sistema endocannabinoide tiene receptores precisamente para interactuar con esos cannabinoides que nos aporta la planta de cannabis. Por eso sí es muy importante, y ese mensaje sí tiene que ser claro para la gente, y es que para el uso de cannabis de tipo medicinal se asesoren de un médico, que será la persona idónea para que les diga qué requiere para su patología, cuánto, qué tipo, porque como les digo, hay psicoactivo, hay no psicoactivo, ambos con uso medicinal. Eso es importante, pero no es lo mismo que se toma una persona que otra, ni es lo mismo para una enfermedad, patología o condición que para otra. Doctora, vamos a mirar el último gráfico. Y esa es la cifra de Colombia. Colombia podría aportar el 50% de producción al mundo. Eso es una cifra absolutamente impresionante. Sí, pues por lo menos el potencial sí lo tenemos. ¿Qué pasa? Colombia geográficamente tiene una posición privilegiada en virtud de la cual cuenta con casi 12 horas de muy buena luz para esta planta. Esta es una planta que necesita, por lo menos la medicinal, necesita 18 horas de luz para tener una buena producción y en las cantidades y características que se requiere. Entonces, efectivamente nosotros tenemos ese potencial. Ya que efectivamente podamos llegar a hacerlo, pues eso dependerá no solamente de la demanda, sino de que también facilitemos los procesos productivos al interior de nuestro país y las exportaciones, porque si no facilitamos las exportaciones, no nos vamos a ganar nada con tener todo ese potencial y no poder exportar esta cantidad. Además, para redondear hoy, doctora Lina, estamos hablando también de una industria de zapatos, calzado, vestido, una cantidad de productos adicionales que se fabrican también con cannabis. Claro, lo que pasa es que hay una variedad que aquí poco conocemos y que tal vez es de la que hay más datos históricos, encontramos registros de uso de cannabis de hace más de 5.000 años. Es una variedad que es comúnmente conocida como el cáñamo. Esa es una planta que no genera ningún tipo de efecto psicotrópico y que por sus características físicamente es muy distinta, es mucho más alta que la planta pequeña que conocemos de 1 metro, 1,5 metros con esta flor. Esta variedad no se deja florecer, lo que se utiliza fundamentalmente son sus raíces y sus tallos, y es utilizada entre otras para la producción de papel, de biocombustible, de fibras textiles, regeneración de suelos, plástico vegetal, materiales de construcción, alimento para animales. Tiene una cantidad de usos. Esa variedad industrial, y ese es un punto muy a favor que trae el nuevo decreto, está mucho más desarrollada, porque en el 613 escasamente se menciona, pero no trae ninguna reglamentación. El nuevo decreto ya es mucho más claro en ese sentido, y lo mismo que en la exportación de flor seca, que era lo otro que estaba pidiendo la industria. Bueno, doctora Lina Naranjo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche a entender mucho más el tema de la reglamentación del cannabis medicinal. A nosotros se nos agotó el tiempo, pero nosotros volvemos con otro tema el próximo martes con Oscar Mario Correa y un Más Allá de la Noticia. Muy buenas noches.